Pues daremos inicio a nuestra última actividad en el taller de Derecho Internacional con el conversatorio sobre el ciberespacio, el terrorismo y el derecho internacional, el reclutamiento en línea y los lobos solitarios. En esta participarán Mauricio Mechulam, Eduardo Vázquez Rosín, el embajador Jorge Álvarez y moderará la mesa Ileana Rodríguez. Mauricio Mechulam es doctor en Políticas Públicas y Administración con especialización en Terrorismo, Mediación y Paz por la Walden University de los Estados Unidos. También es profesor en la Universidad Iberoamericana y ha dado clases en la UNAM y en el ITAM. Actualmente dirige el Centro de Investigación para la Paz México AC. Es publicista, columnista y analista. Eduardo Vázquez es especialista en Seguridad Nacional y Terrorismo y nos acompaña de la Secretaría de Gobernación. Por su parte, el embajador Jorge Álvarez actualmente es director general para África y Medio Oriente y ha fungido como embajador de México en la República Árabe de Egipto, el Líbano y Nueva Zelanda. Por su parte, Ileana Rodríguez es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Les otorgamos el uso de la palabra. Estamos pasando del terreno de lo físico a la virtualidad. Hoy alguien puede bajar el switch y generar un caos en hospitales, en situaciones de aeropuerto y una serie de instalaciones estratégicas del Estado que pueden llevar a ciberataques. Dentro de este nuevo dibujo de los ataques terroristas, me gustaría que hicieran una breve exposición cada uno de ustedes, abreviando en el tiempo y abreviando también en él, sobre estas nuevas formas del terrorismo en el ciberespacio. Y se daría entonces la palabra a Mauricio Mechulam. Comenzaríamos en este orden y cederías el micrófono al resto de los colegas. La idea es tener una exposición sobre lo que ustedes versen. Yo iré formulando las preguntas hasta llegar al espacio de los 15 minutos de preguntas de nuestro público. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. 7 minutos cada uno. 7. Déjenme apurarme. A ver, buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí estar en este auditorio. Muchísimas gracias por la invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y déjenme plantearles esto, porque el área de especialización que he tenido en los últimos años tiene que ver sobre todo con esta última parte del título, no tanto en los ciberataques, sino más bien en todo el tema del reclutamiento en línea y todo el tema de los lobos solitarios y demás. Entonces, si me permiten, déjenme leerles esto de la revista Dabiq. La revista Dabiq era el nombre de la revista de ISIS o el grupo Estado Islámico. Este es el número 2 de la revista Dabiq y dice textual: la primera prioridad, le está hablando obviamente a sus lectores, seguidores, la primera prioridad es llevar a cabo la égira, o sea, la peregrinación sagrada, desde donde quiera que te encuentres hacia el Estado Islámico, desde la tierra de infieles a la tierra del Islam. Corre a llevarla a cabo, como Moisés se apresuró a su Señor diciendo: y me apresuré hacia ti, mi Señor, para que seas complacido. Corre hacia el resguardo del Estado Islámico, con tus padres, tus hermanos, esposas e hijos. Hay hogares acá para ustedes y para sus familias. Puedes ser un gran contribuyente para la liberación de la Meca, Medina y Al-Quds. Al-Quds es Jerusalén. ¿No te gustaría alcanzar el día del juicio con esas grandes hazañas en tu balanza? Segundo, si tú no puedes llevar a cabo la égira por cualquier razón extraordinaria, entonces intenta en tu ubicación organizar un bayat o compromiso de lealtad al califa. Se refiere obviamente a un compromiso de lealtad mediante un acto violento. Publica este compromiso tanto como te sea posible.
reúne gente en las mezquitas, en los centros y organizaciones islámicas y hace un juramento público de lealtad. Intenta registrar ese juramento y luego distribúyelo a través de toda clase de medios, incluyendo Internet. Es necesario que el juramento se vuelva tan común para el musulmán promedio que aquellos que se abstengan de hacerlo sean considerados anormales. Tu juramento publicitado tiene dos beneficios. Primero, es una manifestación de la lealtad de los musulmanes el uno al otro y a sus cuerpos. Segundo, es una manera de llenar los corazones de los infieles de agonía dolorosa. Esa es la causa suficiente para que te apresures a ejecutar esta noble hazaña. Finalmente, si no puedes hacer nada de lo anterior por razones extraordinarias que se encuentren fuera de tu control, ojalá tu intención y creencia de que el Estado Islámico es el califato para todos los musulmanes sea suficiente para salvarte de las advertencias mencionadas en los textos sagrados. Estábamos hablando de básicamente la irrupción de ISIS, el momento en que ISIS entra de manera formal a los medios de comunicación, de manera más clara al mundo y el espacio virtual. En este texto podemos encontrar tres niveles, que podrían ser los tres niveles en los cuales ISIS empieza atrayendo. Primero, la migración, su capacidad de atraer gente que fuera a poblar sus filas. Segundo, los ataques en casa, mediante un juramento de lealtad. Y tercero, los seguidores suaves. Esto es muy típico en el terrorismo. Los seguidores suaves son aquellas personas quienes no están dispuestas a matar, no están dispuestas ni siquiera necesariamente están de acuerdo con los medios que utilizan ciertas organizaciones, pero sí están de acuerdo con sus fines y sí consideran que de alguna forma tienen razón. ISIS lo que hace es que hace un llamado a personas de los tres niveles. Entonces, tenemos por un lado la utilización de Internet, la utilización de redes sociales para la psicología del miedo, o sea, para propagar de manera masiva los efectos psicosociales de los actos cometidos. Tenemos al mismo tiempo, en un siguiente elemento, la psicología de la atracción, lo que sería una especie de sex appeal, ¿no? La atracción porque soy poderoso, porque tengo un estado, porque tengo territorio, porque tengo población, porque gobierno, ¿sí? Y luego el uso del Internet en otro nivel para la ejecución operativa de determinados actos. En un estudio de Brookings se detecta que para 2014 ISIS cuenta con 46,000 cuentas de Twitter, renovadas prácticamente todo el tiempo. Cada vez que daban de baja una cuenta, otra cuenta era renovada, muchas de ellas mediante robots automáticos que renovaban las cuentas recuperando el contenido anterior, que emitían aproximadamente 90,000 tweets todos los días. Cada una de estas cuentas, dice Brookings, tenía aproximadamente en 2014 alrededor de 1,000 seguidores. Además, ISIS tiene, y todavía, una agencia de noticias, AMAC, tiene una estación de radio, Al-Bayan, su revista Davik, que por cierto ya no se llama Davik, ahora se llama Rumiyya, o sea, Roma, porque el nombre Davik hacía alusión a una ciudad en Siria donde iba a ser la ciudad del juicio final. Resulta que le quitan la ciudad de Davik y entonces ISIS tiene que cambiar de estrategia comunicativa y le cambia el nombre a la revista Rumiyya. Cada filial de ISIS, o sea, las que se conocen como las provincias de ISIS, cuenta con sus propios medios de comunicación y que utilizan videos e imágenes básicamente en sintonía. O sea, si ISIS exporta algo, no es tanto armas y no es tanto una estrategia operativa. Lo que exporta principalmente es una estrategia comunicativa. El ejemplo muy claro es con Boko Haram, ¿no? El grupo nigeriano utilizaba videos bastante caseros,
filmados a mano, se movían, etcétera. Y de pronto empezamos a ver un cambio en la utilización de los videos, unificando los símbolos con los símbolos de ISIS. Esto básicamente lo que va a generar es, por parte de ISIS, un contacto desde su matriz o sus grupos central, su organización central ubicada en Siria e Irak, con sus distintos grupos filiales, con las distintas células ubicadas en distintas partes del mundo. ISIS tiene operaciones en aproximadamente 28 países. Y luego con este otro fenómeno, que es el fenómeno de los lobos solitarios. Y hay que entender que el fenómeno de los lobos solitarios es un tema básicamente, no totalmente, pero sí básicamente adscrito a países occidentales. 70% de ataques cometidos en Occidente son perpetrados por lobos solitarios. Ya se me acabó el tiempo. Ok, entonces, bueno, dejo simplemente estas dos ideas. El fenómeno de los lobos solitarios es prácticamente un fenómeno en Occidente que se tiene que entender y el número de atentados en Occidente es muy inferior al número de atentados cometidos en Medio Oriente y en África y en Asia. Aproximadamente hoy en día 2.7% de atentados terroristas son cometidos en Occidente. Estamos hablando del 97% de atentados terroristas no son cometidos en Occidente. Entonces, prácticamente el fenómeno de lobos solitarios es un fenómeno muy occidental que hay que entender y que con gusto ahorita podremos seguir discutiendo, ¿ok? Disculpas por haberme pasado 1 minuto con 29 segundos. Gracias, muy amable Mauricio. Alguna ocasión el exsecretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, decía que el Internet servía para promover la sociedad civil, pero también servía para promover la sociedad incivil. Cuando hablamos de los ataques terroristas, sean ciberataques, sea bajo la utilización del ciberespacio, etcétera, tú fundamentas en el caso del Estado Islámico una base de carácter religiosa, filosófica, de atracción al enrolamiento a grupos terroristas en las redes sociales. Pero también yo he leído que hay el incentivo económico, no solamente la base religiosa, sino la atracción a base del pago. Yo le preguntaría entonces a don Eduardo Vázquez, ¿cómo se van desarrollando estos grupos? A don Eduardo Vázquez, ¿cómo se van desarrollando estos grupos en las redes sociales y cuál es la efectividad de su organización en el mundo de lo físico? ¿Qué tipos de ataques terroristas se tienen registrados a partir del uso de las redes, del Internet? Bien. Gracias. Es importante destacar que el Internet es el nuevo paradigma en temas de seguridad internacional. ¿Sí? Y digo nuevo paradigma porque ha evolucionado tan rápido que es muy difícil que los radares de los estados alrededor del mundo estén a la altura y a la vanguardia con capacidades para seguimiento en tiempo real de lo que pasa en la red. Y las organizaciones terroristas, no solo islámicas, las que hay en el mundo, han aprendido y entendido que la mejor forma de comunicación rápida, eficaz y compleja para seguir de parte de las instituciones de los estados es el Internet. El Internet es una amenaza multidimensional complementaria a las capacidades de cualquier organización terrorista en el mundo. Y es por eso que existen todos esos comités internacionales que están todos los días revisando este nuevo paradigma. ¿Por qué un lobo solitario hoy en día se radicaliza? ¿Y por qué hace lo que hace bajo ese esquema, junto con las redes electrónicas o el Internet? Porque es a través de esto que una operación terrorista puede planearse con muy bajo costo, pero con muy alta efectividad. Y la red no solo sirve para la radicalización, sino también para la promoción de esa actividad terrorista. El impacto que vimos en Niza, los que hemos visto en Londres, los que hemos visto en Francia, etcétera, se han viralizado gracias a las redes electrónicas y el Internet. Entonces, el impacto y la proporción de daño que puede provocar una organización a través de una sola persona es de alcances muchas veces inimaginables. En otras épocas, cuando estudiábamos estos temas antes del año 2000, nos enterábamos de que las organizaciones terroristas planeaban complejas operaciones con explosivos, con suicidas, con vehículos
que de alguna manera eran seguidas por las instituciones estatales, muchas veces detectadas y desarticuladas. Pero la promoción tenía que ver hasta con horarios, con el uso de medios de comunicación, principalmente la televisión o el radio, pero tenían una limitación porque se presentaba el atentado, impactaba mediáticamente y con el simple hecho de que llegara la noche, la información disminuía. Hoy en día no es así. Hoy un atentado del otro lado del mundo se videograba con un teléfono celular, se sube a Twitter, a Facebook, a cualquier otra red electrónica y en milésimas de segundo puede dar la vuelta al mundo, impactar los mercados, porque esa es otra, las acciones terroristas hoy en día tienen un impacto tan multidimensional que no solamente es el daño local o el impacto político local, sino que ustedes se ponen a ver la bolsa de los países donde esto sucede o las bolsas internacionales, en ese momento empezamos a tener variables y es gracias a que estas organizaciones han entendido eso. Aparte de que el Internet es un muy eficiente medio de comunicación para fomentar y favorecer la radicalización. No es un secreto el que hoy en día las organizaciones terroristas como Daesh y otras con características similares generan flujos de información dirigidos a estos activos de sus ejércitos, como ellos dicen, alrededor del mundo, transmiten información, generan la radicalización, pero también coordinan a distancia este tipo de eventos que lastiman a los países y al mundo donde estos se llegan a presentar. Gracias. ¿Le queda más tiempo, mi queridísimo don Jorge? Álvarez Puentes, yo le preguntaría a usted, esos lobos solitarios, más allá de las motivaciones que han expuesto nuestros colegas aquí, esos lobos solitarios pueden estar respaldados por organizaciones terroristas y cuando no lo están, ¿cuál es el objetivo? ¿Reivindicar qué? Muchas gracias. Yo creo que lo que tenemos que entender es un factor que yo llamaré, si se quiere, el califato digital, o si se quiere, en una argumentación, que la virtualidad no tiene localidad. La expansión que hemos visto en solo 3 años, si recordamos por un momento que fue el 1 de julio de 2014 cuando se proclama el califato, cuando se afirma justamente en lo virtual que surgía en el escenario internacional el presunto Estado Islámico, tenemos que recordar que muchos de los medios de comunicación del mundo occidental se burlaron de la idea. Claro, esa burla alegando que era un concepto medieval que no tenía cabida, hoy, unos meses después, no se compadece con los ataques en Niza, en Manchester y en otros lugares, cometidos por esos lobos solitarios. Yo creo que tenemos que tener claro que en los escenarios hoy en el mundo no están ni en Siria ni en Irak ni en las 2 orillas del Éufrates, sino están en los mensajes que se transmiten de boca en boca, de mensaje de texto en mensaje de texto, a través de los teléfonos, a través de las computadoras, pero están también en las calles, en los cafés, en los suburbios, no del mundo ese distante, el mundo, digamos, peligroso, sino está también en los suburbios y en las ciudades de muchos de los centros urbanos occidentales, lo que decía Mauricio también en los porcentajes justamente de esos atentados. Entonces, yo creo que los lobos solitarios, el fenómeno de reclutamiento, se tiene que entender muy bien. Hay hoy una proliferación de portales, cuentas, revistas, blogs, chat rooms y muchísimos espacios en la carretera de la comunicación directa, instantánea e interpersonal de uso abierto, en donde el usuario no le rinde cuentas absolutamente a nadie, en donde a golpe de hits en los espacios virtuales se avanza y todo tiene en buena medida un objetivo que es el llamar a la yihad sin tregua en el mundo desde un liderazgo que se ha constituido en un liderazgo virtual. Entonces, para ponerlo en plata, pues podrá, como lo estamos viendo, haber perdido
el Estado Islámico el control territorial en Siria y en Irak ante los embates de una coalición internacional, pero el proyecto está funcionando a las mil maravillas. Esto es, funciona en los distintos idiomas y es capaz de diseminar noticias a través de una agencia de noticias, a través de revistas, en fin, en donde circulan historias, invitaciones, materiales para transmitir mensajes destinados a convocar a aquellos que tienen o una afiliación o que tienen una inclinación, y es en algo que parece natural, que es cómo reclutar adeptos, cómo convencer a simpatizantes y cómo también interesar a benefactores. Porque bueno, si lo vemos, hay en línea y en tiempo real éxitos consumados. Daesh es una organización tecnológicamente avanzada, con un importante grado de sofisticación y de estructuración, aprende de sus errores, lleva a cabo acciones que ponen en jaque a los servicios de inteligencia y que muchas de las organizaciones de la sociedad civil en muchas partes del mundo fracasan en contrarrestarlo. No es ningún secreto que los esfuerzos recientes para llegar a los potenciales terroristas antes de que se han radicalizado fracasan, porque los productos y mensajes, digamos, buscando una inclusión y una moderación, fracasan. Y además ocurre que la magnificación y la repetición instantánea a la que se refería Eduardo hace un momento también genera que esas noticias alarmantes sirvan perfectamente bien a su propósito. Ahora, para quizás nuestra intranquilidad, las cosas en vez de ir a menos van a más. Si atendemos algunos de los informes, ciertamente el número creciente de reclutas y el número creciente de simpatizantes o aquellos individuos que se inclinan o que son fácil presa de esas redes para llevar a cabo esos actos solitarios, habrán pasado de los 30,000 que en algún momento algunas estadísticas hablaban, apoyando efectiva y combativamente en Siria e Irak y en otros, para individuos que han sido ahora muy bien indoctrinados en la propaganda, en la construcción. Cuando uno ve en el terreno, en muchos países en donde haya o no filiales del Estado Islámico, o en los casos de algunos de los países africanos, ya se mencionaba el caso de Boko Haram, pero podríamos hablar de Al-Shabaab, podríamos hablar de Islamiyah en Indonesia, ¿ok? La idea es cómo indoctrinar y cómo convertir a jóvenes que están, digamos, dispuestos a hacer ese papel, a jugar ese papel, a atacar aquellos objetivos que están asociados además con un discurso cargado de referencias, en el caso de la ideología islámica, cargada de referencias islámicas. Pero bueno, frente a eso, ¿qué? Frente a eso hay un gran desafío hoy para el derecho internacional. A mí no dejó de llamarme la atención que hace tan solo algunas pocas semanas el presidente de Microsoft hacía un llamado para que desde las corporaciones privadas se busque establecer una convención para la seguridad en el ciberespacio. Está pensado, por supuesto, en la lógica de las corporaciones, no está pensado en la lógica de la lucha contra el terrorismo por parte de los estados. O sea, la búsqueda de una convención, digamos, de Ginebra sobre la seguridad digital está ahí, y veamos la lentitud con la que van algunos avances. En Europa, el único instrumento que, en mi conocimiento, tiene un carácter jurídicamente vinculante es la Convención de Budapest de 2004, y es hoy por hoy una convención absolutamente obsoleta para combatir
Y aunque el grupo de expertos de Naciones Unidas está haciendo eso, ¿qué esperamos? ¿Esperamos que haya más hechos como los de Manchester o los de Niza? Esa es la pregunta que nos debemos hacer y esa es la pregunta que creo debe estar también en el fondo en una audiencia como en México. Gracias. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Mauricio Meschullam, el 9/11 cambió la faz de la tierra respecto a la interpretación del terrorismo y sus nuevas formas de expresión. Ustedes han comentado en sus presentaciones o exposiciones el tema de la propaganda. Los tres de alguna manera lo han tocado. ¿Propaganda se mata con propaganda? ¿Qué acciones tendrían que tomar los estados o están tomando para tratar de mitigar el enrolamiento dentro de lo que es el uso de Internet? Y la otra es, dentro del Internet hay dos posiciones, la que tiene que ver con la interpretación de los libertarios y la que tiene que ver con los que tienden a la regulación. El terrorismo a través del Internet podría limitarse o incluso abolirse con alguna de estas posiciones, particularmente la de los que tienden a la regulación. Son dos preguntas, propaganda y regulación del Internet para acabar con el terrorismo y el enrolamiento. Y luego, si puedes tocar algo de la parte de derecho internacional, que coincido plenamente con don Jorge, también la Convención Americana en contra del Terrorismo, Interamericana en contra del Terrorismo, es de la década pasada y tampoco alcanza a cubrir las necesidades que están surgiendo con la evolución del terrorismo en el Internet. Permíteme, Ileana, enfocarme sobre todo en la primera parte de la pregunta, primero porque el tiempo es un poquito limitado y segundo porque dejo que ustedes, que son expertos en derecho internacional, abunden un poquito más en esa temática, ¿no? Miren, el tema principal entre ISIS y Al-Qaeda, su organización madre o la organización de la cual ISIS procede, tiene que ver sobre todo con que ISIS detecta muchas cosas, pero una principal, y en esta área en la que nos estamos enfocando el día de hoy, tiene que ver precisamente con que es comunicación de millennials para millennials. La gran diferencia, hay un extraordinario episodio, digo extraordinario para el análisis, ¿no? Episodio a mediados del 2015, donde básicamente Al-Qaeda sale en Internet a defender su postura ante ISIS. No olvidemos que ISIS se separa de Al-Qaeda básicamente porque el califa Baghdadi desconoce la autoridad de al-Zawahiri y básicamente quien le manda a retirarse de Siria, y Zawahiri dice no me retiro de Siria, Baghdadi dice no nos retiramos de Siria porque esta es mi adscripción también, etcétera. Entonces hay ese enfrentamiento político y se separa de Al-Qaeda. Al-Qaeda obviamente lo expulsa y demás, pero a partir de ese momento empieza una competencia por foco, empieza una competencia por reclutas, una competencia por recursos, cosa que hablábamos ahora mismo, y claro, dentro de esta competencia está en Internet, y entonces Al-Qaeda sale a su propia defensa en 2015, pero si ustedes leen y revisan los textos y la forma de comunicación de Al-Qaeda, le están hablando los clérigos islámicos a gente erudita en Islam. En cambio, los mensajes de ISIS son con imágenes, con infografías. O sea, ISIS saca un video, por ejemplo, y te dice, mira, el tamaño del Estado Islámico es 8 veces Bélgica, y te pone a 8 Bélgicas en el video para que entiendas que son 8 veces Bélgica. Es 30 veces el tamaño de Qatar y pone a 30 Qatares para que veas qué significa. Y entonces imágenes y videos, un estilo de comunicación donde definitivamente va a ganar la batalla. Segundo elemento, ISIS entiende que aquí hay un fenómeno que va más allá de la religiosidad. Parece un poco paradójico, ¿no? La tesis la trae y está muy interesante, y no significa que el debate está acabado, ni significa que no tenga gente que se le oponga, pero la tesis la trae un autor que se llama Olivier Roy, francés, y él lo que dice es que no estamos ante la radicalización del Islam, sino ante la islamización del radicalismo, porque él lo que hace es que se mete a las bases de datos y detecta que la gran mayoría de personas, de acuerdo con la información existente, que o bien han cometido atentados terroristas a nombre de ISIS o bien se fueron a combatir a Siria e Irak,
no eran religiosos anteriormente, hay un elemento común de que eran jóvenes, muchos de ellos jóvenes rebeldes, que iban a los antros, que bebían alcohol, que distaban mucho de la religiosidad aparente y que experimentan una especie de renacimiento con ISIS. Son jóvenes de segunda y tercera generación de inmigrantes que no se sienten identificados ni con el país de origen de sus abuelos o sus padres, ni tampoco se sienten identificados con el país huésped, y que encuentran en ISIS un sentido, y que en ese sentido hay un renacer, pero es más bien una rebelión que tiene que ver con un tema generacional, y ahí es donde entra la comunicación, porque 1 de cada 5 usuarios en Twitter no tuitea por parte de ISIS, no tuitea en árabe sino en inglés. ISIS va a encontrar la forma de traducir sus mensajes a distintos idiomas. Entonces, en este sentido, gana la batalla ISIS no solamente contra los gobiernos, sino que le gana la batalla a Al-Qaeda, gana la batalla a prácticamente cualquier otra organización que haya intentado reclutar, que haya intentado dirigir a través del Internet, porque conocen la estrategia, la entienden muy bien y, claro, se encuentran muy por encima y muy por adelante de cualquier contraestrategia por parte de gobiernos. Los gobiernos, me ha tocado estar en conferencias de seguridad internacional, apenas están empezando a entender la necesidad de combatir esto en Internet y no hay una estrategia muy clara. O sea, la estrategia primera, por ejemplo, un artículo de la Universidad de Tel Aviv estudia y detecta que lo primero que se trataba de hacer era bajar las cuentas de Twitter, cancelarlas, pero detectan que eso lo único que hace es que radicaliza a los seguidores de esas cuentas, que en lugar de tener el efecto deseado, lo que hace es que viraliza más el seguimiento de esa cuenta particular. Entonces, repito, las estrategias no están ahí claras y permito, si quieren, que los otros colegas aborden un poquito más sobre el tema. Creo que es un tema bien interesante, el tema de la regulación o la libertad. O sea, sí, debido a todo lo que estamos aquí comentando, entonces debemos regular Internet o qué se tiene que hacer o cómo se debe trabajar. Mi punto de vista es que no, pero bueno, vamos a permitir a otros. Antes de iniciar con esa misma pregunta, ¿cuál es el crecimiento, la evolución del derecho internacional respecto a estas nuevas formas y particularmente la libertad o la regulación del Internet? A mí me preguntaría, y me pregunto y me quedo un poco inquieta con lo que tú dibujas, mi querido Mauricio, que es, ciertamente hay generaciones, por ejemplo, Charlie Hebdo, Francia, el Reino Unido ha demostrado que los actos terroristas provenientes de franceses o británicos, pero que son básicamente descendientes de otras latitudes donde se profesa el Islam y que lo llevan al radicalismo, tú hablas que muchas veces son voces que se manifiestan por un acto de rebeldía. Me pregunto si ese acto de rebeldía es por un compromiso genuino con el Islam o porque están invadidos de hábitos de consumo que exporta Occidente y donde al no ver satisfechos sus expectativas capitalistas, entonces lo hacen a través de estas formas, que al final son criminales. Porque no creo que haya una sola variable de observación para decir todos lo hacen en el nombre de Alá, mal entendido, llevado a cabo ese radicalismo, ¿no? Entonces me gustaría saber mucho, don Jorge, cuál es su opinión en este tema. Muchas gracias. Soy Eduardo. Sí, de este lado empezamos, perdón. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, yo no haría la referencia al 11 de septiembre. Yo haría referencia al hecho de que hoy son millones los ciudadanos digitales que se asumen así por completo. Esto es, aquellos jóvenes que han vivido toda su vida rodeados e inmersos en las comunicaciones instantáneas, en el intercambio presente o, digamos, encubierto, en donde circulan noticias, en donde se abraza de manera natural distintas formas de convivir, de compartir información, de imágenes, de videos, y que hacen uso permanente de esas tecnologías con unas aplicaciones que sus cándidos padres han puesto en sus manos, con unos teléfonos inteligentes que en muy poco tiempo el teléfono sabe más de ese individuo que el individuo sobre sí mismo. Y en ese sentido no hay ni para sí mismo ningún tipo de rendición de cuentas. Entonces, lo que yo en mis notas apuntaba como los desafíos del califato digital,
en mi opinión, van a requerir muchísimos recursos, pero unos recursos que no son necesariamente los que nos estamos imaginando en términos de dinero, en términos de infraestructura, porque para contrarrestar, para echar abajo, para vencer el bombardeo, la persistencia, la incidencia de esos millones de mensajes que esos ciudadanos digitales operan y manipulan, va a necesitarse una comprensión en 360 grados, una comprensión que tiene que ver con un verdadero frente de combate en el ámbito de la comunicación y de la información. Y no va a ser una batalla que se vaya a ganar en el corto plazo, al menos en mi análisis, porque a pesar de que se lleve a cabo de una manera tenaz y resuelta por parte de los gobiernos, por parte de las corporaciones y de las empresas multinacionales, que son las que tienen, al final de cuentas, el sartén por el mango en las telecomunicaciones, hay, entre otras cosas, algunas fallas estructurales. Por ejemplo, ¿cómo se va a medir el éxito si no se tiene ni siquiera un marco jurídico apropiado para medir la efectividad de ciertas acciones? Que se va a medir para ver ¿cuántos potenciales jóvenes decidieron no unirse a las filas y no llevar a cabo un ataque? Eso no va a funcionar. Entonces, hay un enorme reto para avanzar de una manera nueva y diferente para combatir extremismo, terrorismo, radicalismo, y que tiene a su vez que hacerse con nuevas, diferentes y cambiantes maneras de actuar. Yo voy a volver en mi próxima intervención un poco a ver cómo en mi análisis, no siendo un agente con una formación jurídica, tendríamos que imaginar cómo poder enfrentar efectivamente esa realidad, porque en mi análisis no vamos bien, vamos mal. Muchas gracias. Ahora sí, don Eduardo Vázquez. Había un profesor en Harvard que era el jefe de Scotland Yard, de apellido Sparrow, que decía que se tenía que prevenir el daño detectando el riesgo. Si el uso del Internet es el riesgo, nuevamente la pregunta, ¿cómo se puede hacer más efectivo un orden jurídico que prevenga este tipo de situaciones que puedan afectar a las poblaciones? A mí me llama mucho la atención lo que ha dicho usted en relación a este califato digital. ¿Por qué es tan atractivo? ¿Qué es lo que está ofreciendo que no puede satisfacer el Estado legítimamente constituido? Bien. Bueno, en un principio la tesis de Sparrow va enfocada principalmente a discutir el tema de apología al terrorismo. Así es. Ese es el gran tema. Seguramente ninguno de nosotros hemos visto y difícilmente veremos la planeación de una operación terrorista en Internet. Cuando vemos la promoción, vemos los efectos, muchas cosas. Pero lo que sí vemos es la promoción de llevar a cabo actos terroristas. Entonces, el objetivo que hoy en día el Scotland Yard está trabajando, y en varias partes del mundo, sobre todo los franceses están caminando amplio camino al respecto, valga la redundancia, es en el tema de ubicar la apología del terrorismo en redes principalmente, entrar en un proceso de análisis para ver hasta dónde puede esto meterse en un marco jurídico nacional. De hecho, la primer ministra británica, a raíz de los últimos atentados donde apuñalaron gente en unos bares y hubo este tipo de atropellamientos, mencionaba el hecho de que los sistemas de inteligencia se iban a enfocar al monitoreo de la apología del terrorismo y la sanción de la apología del terrorismo. La erradicación en línea per se, ahí está, y difícilmente se va a poder erradicar, pero la promoción del mismo es mucho más fácil de seguir y de alguna manera de contener. Aquí la gran pregunta debe ser, ¿qué tan solitario es un lobo solitario? Porque aparentemente uno creería que es un individuo que por voluntad propia se radicaliza y ejecuta un acto destructivo. Pero la realidad es que el Internet le quita esa figura de solitario y es un acompañamiento permanente que ese terrorista aprovecha para generar más impacto.
con una lógica perfectamente estructurada desde quienes sí radicalizan y que muchas veces el propio lobo solitario, entre comillas, yo así lo pondría, ni siquiera lo sabe, ni idea tiene del impacto de visualización que tiene al momento de llevar a cabo un acto de estos. El Internet tiene una característica muy particular, que es la penetración. Yo le pedí a todos los que traigan teléfonos celulares digitales que levanten su mano. Y yo creo que todos los que estamos en esta sala tenemos un teléfono celular. Yo les pregunto cuántos tenemos Facebook, cuántos tenemos Twitter y cuántos tenemos acceso a una red que nos saque del país. Todos. Si en este momento aquí, en este momento sucediera algo fuera de lo normal, no necesariamente un atentado terrorista, yo les aseguro que la viralización de ese hecho generaría un impacto inmediato en proporciones que no podríamos nosotros calcular. Entonces la pregunta hacia si el terrorista o el lobo solitario es solitario, creo que hay que poner en perspectiva ante este escenario. Ahí lograrían su cometido, ¿no? Al generar este acto terrorista y hacerlo viral en el mensaje a través de los ciudadanos que utilizan Internet, logran muchas veces su cometido, o por lo menos llevar el mensaje de enrolamiento o de invitación a aquellos que estaban quizás alejados de estos temas. Ojo, la viralización de los atentados terroristas en el mundo no la lleva a cabo el terrorista que provoca el atentado. La viralización se lleva a cabo por ese fenómeno social que es la comunicación masiva. El humano, por naturaleza, se comunica. Y cuando hay un evento fuera de lo normal, se comunica más. Y un atentado terrorista sale de lo convencional. Está este autor que seguramente muchos de ustedes han leído, Nicolás Taleb, que habla del cisne negro, y los atentados terroristas son el cisne negro de cualquier país. Se espera, se cree que está, pero no se sabe en qué forma se va a presentar, pero cuando se presenta, impacta y genera inestabilidad. Y esa inestabilidad se comunica y se viraliza y se transmite e impacta. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué les parece, Mauricio, para que también tenga tiempo el auditorio de participar al menos 10 minutos, que cierra cada uno 2 minutos con una idea respecto de este tema y le cedemos el micrófono a nuestros asistentes para que también puedan formular sus preguntas? Comenzamos contigo, Mauricio. A ver, dos ideas rápidamente. La primera, de acuerdo con las investigaciones y un poquito fortaleciendo lo que dice Eduardo, los lobos solitarios de hoy en día, hay lobos que son más solitarios que otros lobos solitarios, pero sí hay ya detectada una estrategia de reclutamiento virtual y de operación virtual de atentados a distancia a partir básicamente de cuartos de chat, o sea, de room chats, de chat rooms que se encuentran básicamente encriptados y que no hay forma de detectar. Un ejemplo clásico es el atentado de Niza hace un año y cacho. Se pensaba que era un lobo solitario. Las investigaciones poco a poco empiezan a detectar que hay una unidad específica de ISIS que detecta, recluta a distancia, dirige el atentado a distancia, se lleva a cabo la planeación y toda la fase del atentado terrorista, toda a distancia en cuartos de chat. Entonces resulta ser que el lobo solitario era bastante menos solitario de lo que aparentemente se pensaba. Entonces tenemos esta unidad de reclutamiento virtual. Y segundo, bueno, en esencia, aquí hay que entender que mientras la motivación del terrorismo exista, los medios o métodos para cometer atentados van a encontrarse, y los medios y métodos para comunicar esos atentados, porque el terrorismo es en esencia un acto comunicativo que utiliza a la violencia como instrumento para enviar mensaje y ejercer algún tipo de presión de carácter político normalmente. Entonces, mientras las causas raíz de los atentados existan ahí, entonces los medios van a seguir proliferando. Entonces, sí hay que comprender que el terrorismo es un fenómeno complejo y dinámico. No es el mismo terrorismo el que había en tiempos del 9/11, en tiempos de los años 90 o en tiempos de los años 50 o 60 que el terrorismo que existe hoy. El terrorismo va cambiando y
entre otras cosas, el Instituto para la Economía y la Paz detecta que los factores motores del terrorismo difieren enormemente en países, por ejemplo, como Francia, de lo que hemos hablado ahorita, Francia, Inglaterra, Bélgica, difieren enormemente de los motores de atentados terroristas en países como Afganistán, como Irak, como Siria. ¿Por qué? Porque esencialmente los elementos de los indicadores de correlación son muy diferentes y por lo tanto las estrategias para combatir tienen que ser al mismo tiempo globales y tienen que ser al mismo tiempo locales, tienen que ser híbridas, que incluyan temas de inteligencia, cuestiones policíacas, pero tienen que tener también cuestiones de construcción de paz de raíz para todos los sitios de inestabilidad. El 80% de atentados terroristas se cometen solamente en 5 países del mundo, que son 80%, Siria, Irak, Afganistán, Pakistán y Nigeria. 80% de atentados, 5 países. Todos los demás son 20. Y decía yo, Occidente 2.7% únicamente. Entonces, sí entender que la estrategia para Francia no va a ser la misma que la estrategia para Afganistán, que la estrategia para Irak. Si me explico, la estrategia para Egipto, donde también se comete una gran cantidad de atentados terroristas. Esas serían las ideas antes de las preguntas. Gracias. Don Jorge Álvarez. Muchas gracias. Yo me voy a enfocar en mi último comentario sobre la ciberseguridad. ¿De quién es la responsabilidad de proteger? ¿Es solo de los estados? ¿No hay también un compromiso y una responsabilidad en las entidades privadas, en las grandes corporaciones? Digo, tomemos algunos de los datos duros. El año pasado tuvieron lugar el mayor número de casos de hackeo en el mundo y en general los crímenes en el ciberespacio le cuestan a la economía mundial alrededor de $400 millones al año. Hay estimaciones de que esas cifras podrían incrementarse en una forma exponencial en los próximos 10 años. Entonces, la preocupación está no solo en los bancos, en los sistemas informáticos de las instituciones financieras, están en las instituciones responsables de los servicios de inteligencia y de la seguridad. Entonces, sin la participación y apoyo de los gobiernos, sin un esfuerzo decidido y comprensivo de las corporaciones, de la comunidad internacional en general, un régimen de seguridad digital a escala global va a ser muy difícil de establecer y se requiere con extrema urgencia. La revolución digital está aquí, va a proseguir imparable su marcha. Yo pienso en ese sentido en relación con el Internet, que lo que hay que aspirar es a un régimen neutral del Internet, a un régimen en donde el Internet tenga componentes de regulación, pero al mismo tiempo pueda preservar los espacios de comunicación, porque lo sabemos bien, esa marcha vertiginosa e imparable puede ser aprovechada para las mejores causas de la humanidad y para las peores causas de la humanidad. Si no se lleva a cabo, en mi opinión, una acción colectiva sobre la seguridad del ciberespacio, acicateada precisamente por las realidades hoy del terrorismo a nivel global, proviniendo de 5 países primordialmente, pero teniendo un fenómeno mundial, los riesgos son mayúsculos para los servicios de inteligencia. Si no, pregúntenle al Pentágono en los Estados Unidos o a la Défense en Francia, a las organizaciones que tienen la obligación, entre otras cosas, de asegurar la cadena de energía, de transporte internacional. Pregúntenle a algunas de las grandes aerolíneas del mundo que han visto enfrentar problemas de seguridad y que afectan sus finanzas, que afectan el mismísimo régimen de funcionamiento de las comunicaciones. Entonces, yo pienso que al menos en mi análisis, el califato digital, como yo quise intitularlo, es una muy importante señal de alerta y que en los esfuerzos colosales que habrá que hacer en esa acción colectiva sobre la seguridad en el ciberespacio, México tiene un compromiso,
tiene un compromiso con la codificación del derecho internacional, y ustedes que son profesores y ustedes que enseñan derecho internacional tienen que hacerse presente en ese esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, don Eduardo. Gracias. Bien, en efecto, el 80% de atentados son en los países que se mencionan. Por ningún atentado en esos países genera el impacto que en cualquier país occidental un atentado puede generar. La gran caja de resonancia que Occidente representa para estas organizaciones está muy bien dimensionada, y es por eso que estos atentados pequeños, el atentado de Londres no mató más que 4 personas, pero ayer en Irak se murieron 60, ¿no? Pero con 4 personas muertas en un atropellamiento, 2 a lo mejor fallecidas en una agresión con navajas, y algún otro de estos atentados, ¿cómo decir?, de bajo impacto operativo, pero de gran impacto social. Esa caja de resonancia que Occidente representa provoca el hecho de que en el mediano y largo plazo seguirá siendo objetivo de esto. Por otro lado, es importante, y atendiendo ya el tema de las redes, yo los invito a analizar el fenómeno social, que valga la expresión en inglés, pero que los influencers hoy están generando a través de las redes del Internet. Es impresionante cómo un muchacho de 20, 21, 22 años puede de repente, con un buen contenido, generar millones de seguidores en YouTube, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de estas redes. Un muchacho con estudios muy básicos, sin un posgrado y demás, aparte de recibir gran ingreso económico a raíz de esto. Entonces, nosotros mismos como sociedad hemos generado ese ambiente en el cual estos personajes o estas organizaciones o estos entes enemigos de la humanidad se están desarrollando. Y las redes por eso representan un gran reto, porque no hay forma de que mañana deje de haber Internet, al contrario. La pregunta, y todos ustedes que están en el medio del análisis del conocimiento y de la generación de prospectiva, yo los invito a que nos preguntemos ¿y qué sigue? Porque hoy estamos hablando del Internet como un medio de comunicación masivo y de radicalización muy probablemente. Pero algo más vendrá, y quién sabe si los preceptos legales de todos los países estén a la altura de las amenazas que se vayan presentando. No sé si hay algún legislador por acá o si le preguntemos a alguien en Europa o en cualquier parte del mundo cuánto tiempo se tarda en promoverse una ley para que sea publicada y cause un efecto en un país. Esto evoluciona mucho más rápido, muchísimo más rápido que cualquier organización legislativa o social para estar a la altura. Entonces es el reto, y ustedes que están en esto seguramente tendrán la respuesta. Muchísimas gracias a los 3 panelistas. Nos quedan breves minutos para cerrar este panel. Les pediríamos, si alguno tiene alguna inquietud, lo que sí dejamos con este panel es un buen sabor de boca en el sentido de la profundidad que tienen nuestros expositores, pero también muy socráticamente la cantidad de preguntas que dejan en ustedes, y que creo que eso es muy positivos. Las construcciones del derecho internacional no se basan solamente en la generación de tratados, hay más fuentes de derecho internacional y el concepto de responsabilidad finalmente se genera, y habría que buscar la forma en que pueda ser sancionado, pero sobre todo que exista la prevención. ¿Alguno de ustedes tendría alguna pregunta para alguno de nuestros panelistas? Sí, por favor, adelante. ¿Su nombre? Hola, buenas tardes. Me llamo Ebecue, aquí de Cancillería. Mi pregunta que tiene que ver un poco con esta relación de la que hablaban de los medios de comunicación, de las redes, Internet, ¿cómo evitar la radicalización o desradicalizar? Y bueno, es un poco por lo que pasó hace unos días en Indonesia y el CEO de Telegram, ¿no? Que en Indonesia habían pensado cerrarlo porque es uno de los medios para comunicarse de los potenciales terroristas, y llegaron a un acuerdo. Es limitar el acceso es siempre un debate. ¿Cómo hacerlo para que siga habiendo una libertad en los medios, pero que a la vez haya un compromiso de estos sitios de tipo Telegram y demás, ¿no? Como lo hicieron Indonesia y el CEO. Muchas gracias. ¿Quién quiere responder?
Mira, yo te diría esto. Mientras las causas raíz del terrorismo existan, los terroristas, los grupos, organizaciones o personas eventualmente encuentran la forma de ubicar nuevos espacios, nuevos métodos o nuevas vías para comunicarse entre ellos o bien para comunicar sus distintos mensajes. Lo que decías, Eduardo, en este momento es completamente real porque en esencia, o sea, hay que entender que el terrorismo es sobre todo un acto violento cometido en A para impactar a B. B son los terceros y son las grandes audiencias. En la medida en que esas grandes audiencias tengan acceso a redes sociales, a videos, a espacios de comunicación, en esa medida un acto tiene que ser sobre todo medido, sobre todo el efecto psicológico de un atentado, el efecto psicológico, político y simbólico de un atentado terrorista tiene que ser medido no tanto desde la perspectiva de cuánta gente murió o de cuántos daños materiales fueron causados o de qué método se utilizó para cometer el acto, sino cuál fue el impacto que éste generó en redes sociales, en medios de comunicación, en términos de tiempos de cobertura, en términos de, por ejemplo, impacto psicológico, impacto psicosocial, que además esto también se mide. Por lo tanto, limitar o intentar coartar un espacio que ya está verdaderamente fuera de nuestro control, a mí me parece que es un mecanismo que no puede tener una perspectiva de largo plazo. Sí puedes detener ciertas cosas en el corto plazo, no creo que en el largo plazo exista la forma de hacerlo, y mucho más porque esto está en expansión, no se está contrayendo, sino que se está expandiendo. La cantidad de redes sociales que existen hoy, por ejemplo, es mucho mayor que las redes sociales que existían hace apenas 6, 7 años. Entonces, vamos, en la medida en que el atacante de Indonesia o de Filipinas o de Afganistán tenga la motivación o la organización tenga la motivación para seguir atacando, en esa medida los actos se van a seguir cometiendo. Y por eso digo yo la necesidad de intentar generar estabilidad para los sitios de donde están emergiendo estos centros que terminan siendo como los polos de atracción mayores para generar encantamiento, generar seguidores en tantas partes del mundo. Perdón, nada más antes de continuar, tenemos todavía espacio, es el último conversatorio, entonces hay espacio para que los expositores se extiendan todavía, entonces nada más quería dar ese mensaje. Sí, no. Otra ronda de preguntas, por favor. A ver, ¿había por aquí alguien? Sí. ¿Me lo presto aquí y luego aquí? ¿Sí? Bien. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Bianca Barceló, vengo de Mexicali, Baja California, en CETES Universidad. La pregunta que tenía es en cuanto a terrorismo. ¿Qué está haciendo la ONU o qué están haciendo los organismos internacionales para sancionar a todos estos países benefactores de estos centros, de estos polos de terrorismo como ISIS y todos estos grupos? Gracias. No, está relacionada con el comentario, pregunta que yo iba a hacer también. Evidentemente, en el marco de Naciones Unidas y también en el sistema interamericano, para el caso de México, hay una serie de tratados internacionales, casi 20, pero que francamente hay que cuestionarse si sirven en este momento para el tipo de fenómeno que estamos enfrentando. El esfuerzo gigantesco que implicó crear un comité como el CTC de las Naciones Unidas después de los atentados en Estados Unidos en el 2001, pues prácticamente alineó a todos los países en torno a un objetivo y con una presión excepcional por el momento y por la gravedad. Se desarrollaron mecanismos Naciones Unidas que nunca antes se habían visto y con una obligatoriedad nunca antes vista, en la cual el comité verificaba puntualmente qué hacía cada país en una serie de tareas
para detectar si en ese país había espacios para que crecieran grupos terroristas, y estábamos pensando en grupos del tipo de Al-Qaeda. Hoy es mucho más difícil asociar, en mi opinión, el crecimiento del terrorismo con la tolerancia de un país, porque precisamente se reproduce de una manera gigantesca a través de las redes sociales. Entonces, el derecho internacional en el tipo de normas vía convención me parece que no va a dar respuesta al tipo de fenómeno que estamos viviendo, y partiendo simplemente por un hecho. Llevamos desde el 2002 discutiendo una convención en Naciones Unidas contra el terrorismo y no podemos ponernos de acuerdo. Hay intereses, hay puntos de vista, hay dogmas alrededor de la redacción de una convención. Entonces, y hay una realidad política también. Entonces, creo que esa vía tradicional de combatir el terrorismo no necesariamente va a ser exitosa o la que se requiera en este momento para un tipo de actos como los que se quieren combatir. Esa es mi opinión. Pero escuchemos a los demás abogados. Muchas gracias. Gracias. Claudia Flores, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Mi pregunta va encaminada justo con lo que acaba de comentar nuestro anfitrión, y es si ustedes saben si hay algún esfuerzo, no tanto de carácter de hard law, sino más bien soft law, de cooperación procesal entre los estados, para buscar algo preventivo contra este tipo de fenómeno. Es decir, es muy complicado sancionar estas cuestiones cuando han ocurrido, pero para detectar, para pensar en elementos que permitan, fuera de un Estado, sino más bien en el ámbito de la comunidad internacional, identificar y atacar de manera previa, ¿hay algún esfuerzo en la comunidad internacional o no? A ver, aquí hay una respuesta. Gracias. Yo comentaba y hacía una referencia rápida a un esfuerzo de un grupo de expertos gubernamentales bajo los auspicios de Naciones Unidas, que está tratando sobre todo de ver en el campo de las telecomunicaciones y en el contexto de un análisis más cuidadoso, más riguroso de las amenazas a la seguridad internacional. Ha hecho algunos avances, quizás sean modestos, pero bueno, hay algunas propuestas que hablan de cómo incorporar normas y reglas de conducta en el ciberespacio, cómo podrían los estados comprometerse a trabajar de manera colaborativa en la seguridad de la infraestructura informática que está interconectada, y también buscando que esas recomendaciones reconozcan que hay un trabajo no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, en donde los gobiernos por sí solos no van a poderlo hacer. Un ejemplo interesante es el que están haciendo los Estados miembros de la Unión Europea. El Parlamento Europeo aprobó hace algunos meses una directiva que busca garantizar la seguridad de las redes, de los sistemas de información de los países miembros. Y bueno, aunque es nuevamente una aspiración que para el próximo año se establezcan reglas y normas mínimas comunes en las que la responsabilidad recaerá en los gobiernos, también hay un énfasis muy importante que tiene que ver con los usuarios, con los consumidores y también con las empresas. O sea, los esfuerzos de ese soft law al que tú te referías van en el sentido de cómo incentivar la cooperación, cómo armonizar los protocolos de seguridad, cómo planificar
el intercambio de información y entre otras cosas, porque el mundo está viviendo además una recurrencia de crisis cibernéticas. O sea, no hace mucho hubo un ataque, digamos, cibernético de un calibre considerable, de un malware que infectaron a los servidores de algunas de las principales instituciones gubernamentales, de algunas de las potencias de Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o que han afectado a Microsoft y a otras muchas empresas de telecomunicaciones. Y bueno, como diría mi mujer en una expresión que a mí me gusta, las entidades financieras están tamañitas con los riesgos que hoy hay. Entonces yo creo que sí hay algunos esfuerzos, pero coincido con la apreciación que tiene Alejandro, que es un esfuerzo que no está a la altura de la urgencia y del calibre de los riesgos y amenazas que se enfrenta. Y si llevamos de 2011 para acá sin poder alcanzar como comunidad internacional acuerdos y entendimientos que permitan una convención sobre terrorismo, pues vamos a tener que tomar otro derrotero, y no ese derrotero largo que no está conduciendo, en mi opinión, a un resultado como el que se requiere. Muy bien, muchas gracias. Y luego también un poco pensando en esta concentración de actos terroristas provenientes de los países que tú mencionaste, Mauricio, me pregunto si tiene que ver también con estados débiles, estado de derecho débil. Pero entonces también, como profesores de Derecho Internacional, estudiantes y académicos, muchos de ustedes, la pregunta sería también, si la ampliación de los sujetos del derecho internacional ya no se reducen solamente al Estado, sino a otros sujetos, incluso a los controvertidos como el individuo, entonces, ¿por qué no también desde el individuo crear una ciudadanía, una construcción de ciudadanía en el uso de las redes? Lo que tú decías, por ejemplo, Jorge, del malware, que tenía que ver también con los hábitos de consumo en Internet. La gente que baja cualquier archivo y que abre cualquier PDF. Entonces, me parece que el tema de ciberseguridad no es exclusivo de la formalidad del gobierno, sino inclusive del ciudadano. Entonces, un poco respondiendo también a esta reflexión, ¿no? Siempre hay que esperar los resultados o respuestas del ámbito internacional. Creo que también hay que tomar un poco de responsabilidad en estos temas. ¿Alguna otra pregunta de nuestro auditorio? Sí. ¿Quién tiene el micrófono? Me pasaron el micrófono hace un momento, disculpe. Sí, yo quería hacer una pregunta al señor Meshulam sobre cuál cree que es la causa más importante del terrorismo yihadista, no solamente el ciberterrorismo como medio, hay otros medios. Más que nada por la pregunta que le ha hecho la señora moderadora en el sentido de enfocarla a unas causas socioeconómicas de desencanto con la sociedad capitalista, que interpreta un poco una especie de interpretación marxista que no comparto en absoluto, porque yo creo que sería un factor secundario. Yo he estado estudiando el yihadismo islámico y de hecho he publicado un libro denominado Asia Central, conflictos étnicos, nuevo nacionalismo e Islam, y una de las conclusiones que saqué en mi estudio es que como consecuencia de que en la religión islámica no hay una interpretación oficial porque no hay un papa, sino que cada imán, cada director de mezquita tiene su propia interpretación, pues a partir de la variante religiosa suní, no la chií, que para mí no sería ningún peligro, ninguna interpretación chií que yo tenga constancia es un peligro para el orden internacional, sobre todo la paz, derechos humanos, pero en la religión vertiente suní hay 4 variantes, la Hanbali, la Safehi, la Maleki y la Hanafi. Entonces, el problema es, bueno, traducido al castellano, la Hanbali, la versión más radical del Islam, es la que, haciendo un análisis histórico, ha ido intentando golpear a Occidente. En particular, lo intentaron a través de España, pero por suerte tuvieron, durante toda la época de la Reconquista española, los ejércitos mejor preparados. Por cuestión de supervivencia nacional fueron los españoles y les frenaron a la secta de los almorávides. Luego la siguiente ofensiva en el siglo XIII, la primera ofensiva fue en el siglo XI, los almorávides, la siguiente la de los almohades y la última la de los benimerines. Entonces, lo cierto es que hay una interpretación muy radical que fue potenciada a partir del momento que los wahabitas toman el poder en Arabia Saudita.
Si eso para usted es una de las causas o no. Y la última pregunta sería si también existen causas de tipo geoestratégico, en concreto el apoyo de intereses globalistas que dirigen algunas de las grandes potencias para promover las mal llamadas primaveras árabes, sobre todo la guerra que ha habido en Siria contra el gobierno, apoyando unos presuntos grupos demócratas que acabaron aliándose con los grupos más radicales y más terroristas del yihadismo. Gracias. Mira, esto es lo que yo te diría. A partir de la información y los datos y los análisis de datos que hoy en día existen, publicados por el Instituto para la Economía y la Paz en su índice global de terrorismo y el análisis de la base de datos de terrorismo más importante que existe hoy en día, que es la base de la Universidad de Maryland existente, básicamente te digo lo siguiente. Ojo, utilizo el término correlación no para indicar causalidad, sino para indicar el contexto en el que se genera. En países occidentales como Francia, Bélgica, Reino Unido, el terrorismo sí se correlaciona con factores socioeconómicos, con factores de exclusión, con elementos que tienen que ver con marginalidad, con, por ejemplo, crimen. Aquí Olivier Roy, por ejemplo, trae este dato. 50% no son casualidades, son datos que se van amasando. 1 de cada 2 combatientes o militantes franceses, belgas, etcétera, han cometido delitos de crimen menor. Entonces significa que hay una correlación entre criminalidad menor y datos de terrorismo. Esto te lleva a ciertas zonas marginales de las ciudades europeas, a ciertas prisiones y elementos donde efectivamente va a llegar un reclutador. Pero sí hay que entender que la mayor parte de estos terroristas no eran religiosos. Aquí están los datos, son bases de datos reales. No eran gente que ni siquiera iba a las mezquitas, no respetaban el Ramadán, por ejemplo, sino que llegan los reclutadores y le dicen: yo puedo tener un sentido para tu vida, y encuentran este renacimiento. 25% son conversos al Islam, ni siquiera nacieron como musulmanes. 25% en esas zonas del mundo. No es el mismo diagnóstico para países como Afganistán, Pakistán, donde yo decía, en esos sitios el terrorismo se va a correlacionar mucho más con, por ejemplo, factores de inestabilidad, con debilidad estructural de los gobiernos del Estado, definitivamente con la existencia de redes de crimen organizado mayor. Entonces, queremos combatir terrorismo, pensemos primero en cómo combatir redes de crimen organizado mayor, redes de lavado de dinero, redes de tráfico de personas, tráfico de mercancías ilícitas y demás. Y claro, ese contexto sí va a permitir que grupos radicales utilicen el Islam en la vertiente que tú mencionabas para ofrecer alternativas, para que determinados sectores encuentren un sentido y aprovechen, porque ahí es donde aparece el caldo de cultivo. O sea, esos son los contextos. Ahora, esos contextos son utilizados por distintas organizaciones y grupos radicales que van a encontrar el caldo de cultivo adecuado. No se entiende el resurgimiento de ISIS, no se puede entender el resurgimiento, porque digo ISIS, lo que hoy conocemos como ISIS, que no era ISIS sino ISI, y que era básicamente una rama de Al-Qaeda en Irak, tenía aproximadamente 900 miembros, hasta que estalla la guerra en Siria. Sin entender la primavera árabe, mal llamada primavera árabe, no entiendes la guerra en Siria, y sin entender la guerra en Siria no entiendes el brinco de ISIS desde Irak hacia Siria, y por lo tanto el surgimiento de todo lo que conocemos como el Estado Islámico hoy. No se entiende, O sea, ISIS era un grupo que tenía 900 personas, que seguía vivo cometiendo atentados en Irak y que era conocido mayormente como Al-Qaeda en Irak en su momento. Pero entonces hay que comprender que definitivamente la estabilización de todas estas regiones tenía que ser una de las variables que habría que terminar manejando. Pero no es la misma estrategia para Afganistán e Irak que la que tienen que tomar los franceses en sus prisiones, por ejemplo, o en sus zonas marginales. Hay una serie de experimentos, por ejemplo, interesantes que han efectuado
las agencias de seguridad australianas, las agencias de seguridad danesas, de desradicalización persona a persona, yendo a hacer trabajo comunitario directamente a las mezquitas, directamente a las zonas, y yo pienso por ahí hay algunas claves que podemos empezar a pensar para esos países, pero no es lo mismo pensar en Australia que pensar en Afganistán. El conflicto en Afganistán es mucho más complejo y es mucho más difícil de resolver con pasos 1, 2 y 3, ¿no? Es bastante más complicado que eso. Siguiendo un poco la línea de razonamiento, Mauricio, y México, está el caldo de cultivo del que tú hablas, la desigualdad, el narcotráfico, etcétera, está en México. No tenemos la parte de la ideología extremista. Entonces mi pregunta para ti y para Eduardo, que habló también de la legislación local, es si estamos preparados nosotros para una situación como esa. ¿Puede llegar a darse la radicalización en México? Porque el caldo de cultivo que acabas de describir existe aquí, está en todo el país, pero no está el elemento de la ideología. Y para Eduardo, ¿el marco legal aplicable que tiene México es suficiente como para hacer frente a una situación de radicalización en México que podría darse de acuerdo a las ideas de Mauricio? Bien, es importante aclarar un tema. México no tiene un proceso terrorista. No hay organizaciones terroristas activas operando en México. No existen. No hay un vínculo entre las organizaciones criminales y organizaciones terroristas internacionales. Hace un par de semanas el Departamento de Estado de Estados Unidos publica su informe 2017, donde claramente menciona que el Estado mexicano da cumplimiento muy firme a los acuerdos internacionales en materia de prevención y colaboración internacional, y habla claramente también de la no existencia en ningún nivel de expresión de alguna organización terrorista que estuviera intentando radicalizar en México. México, al final de cuentas, también es un país que tiene distintas religiones y, entre otras, hay quienes profesan el Islam, pero muchas otras. Y en ninguna de estas, en México, hay indicios que sugieren la posibilidad de una radicalización que nos lleve a la situación de que en México haya terrorismo. No obstante, hay una ley y hay tratados internacionales firmados, donde México está sumado en ese esfuerzo, colabora con los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y da cumplimiento firme y claro a esos compromisos adquiridos. Entonces, no existe por el momento tal cosa y está sí asentado por organismos internacionales y por otros países. Coincido en el sentido de que no existen organizaciones terroristas, ni tampoco se está previendo ni nada por el estilo. Sin embargo, yo lo que te diría es esto: la violencia tiene distintas caras, muy distintas caras. Los contextos que estoy describiendo no hacen enflorecer en México organizaciones terroristas como en Irak, Siria. Sin embargo, sí hacen florecer las condiciones de México, o sea, la debilidad estructural de nuestro Estado en ciertas partes del país, los factores como la desigualdad, por ejemplo, la alta corrupción, hacen florecer la violencia de otra manera, con otros matices. Y la utilización de tácticas terroristas por parte de organizaciones criminales, o si quieres decirlo así, tácticas cuasi terroristas por parte de organizaciones criminales, sí existen. O sea, los videos de YouTube que sube ISIS, por ejemplo, cuando ejecuta a un periodista, no son los primeros que vimos en la red. Aquí vimos cómo organizaciones criminales ejecutan ante las cámaras actores específicos, como por ejemplo miembros del ejército o miembros de ciertas organizaciones, y esto no es un acto terrorista clásico entendido bajo los términos convencionales, ni necesariamente los fines de una organización criminal son políticos, pero la táctica utilizada, o sea, el hecho de cometer violencia y publicitar esa violencia, o sea, no nada más me quedo en cometerla, sino en publicitarla para generar un impacto en terceros distintos, esa táctica se encuentra presente. Entonces, aquí lo que vas a ver es
Violencia, definitivamente, vas a ver una gran cantidad lamentable de muertes y vas a ver también efectos psicosociales por esa violencia. Yo le comentaba al director que en los últimos años nos hemos dedicado a estudiar los efectos psicosociales a partir de la violencia, y una de las cosas que detectamos es que la cantidad de incidencia de estrés postraumático a causa de la violencia asociada con el crimen organizado en México es bastante similar a la de aquella en países donde se cometen atentados terroristas de manera constante. En otras palabras, estamos psicológicamente muy afectados. No se llama terrorismo, llamémoslo de otra manera, pero definitivamente hay una faceta de la violencia que vive en nuestro país asociada con factores que no distan mucho, te diría yo, por ejemplo, un ejemplo de los que encuentras en países como Afganistán. Yo quisiera, ya que pusiste el nombre clave en la mesa, el nombre clave es la violencia. La palabra violencia con todas sus connotaciones. El triángulo de la violencia de Hobbes es muy claro. Víctima, victimario y sociedad expectante, ¿no? Es el trinomio de la violencia en un fenómeno, sea o no terrorista, cualquiera. Y si nos vamos a la historia de la humanidad, las decapitaciones, el desmembramiento y el linchamiento ha formado parte de la muestra de poder de grupos sociales contra otros. Que en el caso de México alguna organización criminal use la extrema violencia como tal, no la hace terrorista. Que utilice armas tampoco la hace terrorista. Y a un terrorista tampoco lo hace el uso de ellos. Porque tú puedes llevar a cabo un atentado terrorista con una navaja, no necesariamente con un rocket que baje un avión o con un vehículo, ¿no? Es bien importante tener claro que el terrorismo se mide en un sentido cualitativo, no cuantitativo. El tema no es cuánta gente se murió en un atentado. El tema es que ese atentado se logró llevar a cabo y el impacto colateral que esto genera. Yo le pregunto a los hoy ejecutivos de American Airlines, a la fecha, a sus financieros, si se han recuperado del hueco económico que les provocó el 11S. A la fecha seguimos viendo esos videos, ¿no? Y esos videos siguen poniendo a los organismos de seguridad internacional aérea en jaque para cada vez estar modernizándose y actualizándose, casi 20 años después. Entonces, en el caso mexicano, y yo hablaría de Latinoamérica, los fenómenos que se han vivido son muy distintos. Es crimen organizado, salvo casos particulares como probablemente Colombia, con una particularidad, es un terrorismo político más que un terrorismo radicalizado doctrinario, y algún otro en Sudamérica. No existe como tal esto. Ahora, yo los invito a revisar los reportes del CICTE que genera la OEA, vale la pena verlos, son reportes muy actualizados. En el CICTE México tiene un espacio, estamos sentados ahí como país y de ninguna manera México está en el radar de estos temas. Yo tengo una pregunta, aunque debería ser de aquel lado, pero lo voy a hacer desde aquí. Sí es cierto que en México formalmente no existe terrorismo, pero existen delitos que nutren o financian el terrorismo. El lavado de dinero, los bancos, por ejemplo, cuando hacen sus reportes de cuentas sospechosas, que se lo hacen a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y esta luego tendría que reportarle a la PGR, identifican el lavado de dinero o las rutas de dinero provenientes de Medio Oriente o de países de distintas partes del hemisferio hacia países de Oriente Próximo y de Medio Oriente. Entonces, si bien es cierto, no estoy aseverando que aquí se produzca terrorismo, es cierto que una cantidad de delitos cometidas por grupos delincuenciales al interior del territorio pueden ser para financiar el terrorismo en otros puntos, ¿no? Qué bueno que lo dejas en el supuesto, pero no hay tal, afortunadamente. No hay indicios que demuestren que desde México se hayan nutrido organizaciones terroristas a través de estructuras de lavado de dinero. No hay tal. Y los invito a revisar los reportes del Grupo Acción Financiera, donde son reportes muy claros, muy precisos, donde se habla, y a México no se le cataloga como un país donde haya intercambio de divisas o movimientos financieros en este sentido. México no es un país donde las organizaciones terroristas encuentren la posibilidad de financiarse. Ojo, el hemisferio occidental no es una isla, ¿eh? No somos una isla como hemisferio. Y ante la amenaza que existe de la posibilidad
de encontrar tierra fértil a lo largo del hemisferio, México está cumpliendo firmemente en esos acuerdos internacionales para disuadir, en dado caso detectar y por supuesto sancionar si es que esto se llegara a materializar. Pero el día de hoy aseguro que no hay organizaciones terroristas internacionales que estén empleando las estructuras financieras mexicanas para sus fines. No quiere decir que no haya organizaciones criminales complejas, y hay que decirles con su apellido, son organizaciones criminales transnacionales que pudieran, por supuesto, estarse desarrollando en este sentido. Y es por eso tan importante que todos quienes son abogados y están en el tema internacional pongan también en su agenda de pendientes prepararnos para entender en un contexto global todo lo que tiene que ver con cuestiones de financiamiento. Yo mencionaría más de actividades ilícitas que puedan favorecer el desarrollo del terrorismo, del crimen organizado o de cualquier otra situación que pueda generar inestabilidad. Muchas gracias. Creo que una última pregunta, porque ya nuestros ponentes están cansados. Gracias. Precisamente cuando hacen referencia al crimen organizado, recuerdo obviamente la Convención de Palermo, sus protocolos alternos, pero quería hacerles la pregunta, comentario, no tampoco me quiero extender. Hay una resolución del Consejo de Seguridad, en especial del Comité de Sanciones, que está dedicada exclusivamente a sancionar a todos aquellos estados que financian actividades del Daesh e ISIS. Este es reciente, de hecho creo que no tiene más de un año, año y medio. ¿Qué tan viable es que sí estén funcionando este tipo de sanciones? Porque, bueno, pongamos en contexto, el Comité de Sanciones se supone que para eso está, y para evitar que en algún momento estas acciones de financiamiento trasciendan más allá en la seguridad de los propios países. Pero esto de congelar cuentas o de limitar la compraventa de armas para ciertos estados, en realidad funciona, o sea, podemos decir que ese tipo de sanciones son las que frenarían la expansión del Daesh y grupos similares. ¿Alguien en particular quiere responder? Yo no pienso que vaya tanto por ahí, no digo que… Vamos, el punto básico es este. Al igual que Al-Qaeda, ISIS o el Daesh, por cierto, Daesh e ISIS significan exactamente lo mismo. Y el acrónimo Daesh es lo mismo que el acrónimo ISIS. Básicamente son financiadas por, primero, fuentes propias, segundo, privados, sí se conoce de organizaciones o fundaciones privadas que han terminado financiando, y tercero, por vías de terceros. O sea, en el caso de Siria, concretamente, hay casos documentados donde armamento o financiamiento por parte de estados como Qatar llega al poder de ISIS, pero no necesariamente porque Qatar tuvo un financiamiento directo a ISIS. Entonces, es muy complicado demostrar que el Estado qatarí se encuentre detrás del financiamiento concretamente de ISIS. Lo mismo para el caso saudí, lo mismo se ha dicho en cierto momento para el caso de Turquía y otros. En realidad, creo que el tipo de medidas que se tienen que tomar son más de promoción de la estabilidad y de negociación de estrategias de paz para frenar a este tipo de organizaciones, porque de lo contrario, encuentran mercado negro, encuentran cómo, o sea, un ejemplo, ¿no? Venta de petróleo por parte de ISIS. Se sabe que este petróleo fue una de sus fuentes de financiamiento mayores. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién les compra el petróleo?
Entonces uno podría decir, vamos a sancionar a todos aquellos que compren el petróleo. Sí, por supuesto, pero el petróleo de ISIS terminaba en las gasolineras europeas. ¿Cómo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las rutas? Y creo que ahí es donde entra el tema que hay que entender más global. O sea, no tanto pensando en términos de países, sino pensando en términos de cómo existen estas interconexiones y estos flujos por donde corren los productos ilícitos, por donde corre el tráfico de personas, por donde corre el lavado de dinero. Entonces, si bien, por ejemplo, México, las instituciones mexicanas financieras no van a ser utilizadas por organizaciones terroristas para su financiamiento, sí se sabe, de acuerdo con un reporte del ejército estadounidense, que los Zetas y un grupo libanés chiita, que es el Hezbollah, compartían los mismos lavadores de dinero, las mismas redes de lavado de dinero. No significa que desde México se esté lavando el dinero, sino que significa que hay confluencia en ciertos momentos. Entonces, sí creo que en la medida en que haya una labor colaborativa por parte de los distintos estados en la persecución de estas redes, hay más posibilidades de combatir el fenómeno de manera global, sin quitar, como decía yo, las estrategias locales que son fundamentales. Vamos a entrar en un debate. Es el chiste de estas reuniones. Bien, el tema del crimen organizado y su potencial relación con organizaciones terroristas debe analizarse en un sentido muy claro. Los intereses de unos y de otros son completamente diferentes. Puede ser que convivan en algunos países, como el caso de Colombia, pero no se mezclan. En el caso mexicano, vuelvo a insistir, no hay, y si bien ese reporte que en su momento el US War College publicó en su documento de amenazas híbridas, donde habla de guerrilla, terrorismo, crimen organizado, etcétera, como un todo, mismo que fue desmentido en su momento, si bien hay teóricos y hay en algún momento algunas líneas que han tratado de vincular a unas y otras organizaciones, en México no existe, y quiero ser muy preciso en eso, no existe una evidencia que sentencie la posibilidad de que hay una vinculación entre organizaciones terroristas internacionales y organizaciones criminales nacionales o transnacionales en territorio mexicano. Si bien sí están estas redes donde se compran y se venden armas de fuego, pero no hay una convergencia entre unos y otros. Si bien sí las redes ilícitas que utiliza un grupo criminal para mover contrabando, probablemente la misma red se utilice para mover trata de personas y la misma red se utilice para lavado de dinero. En el caso mexicano, no hay una evidencia que diga que Hezbollah u otro se conectó financieramente, operativamente, ni siquiera en intercambio de conocimientos, por una simple y sencilla razón: va en contra de los intereses de las organizaciones criminales meterse en la agenda internacional de combate al terrorismo. Si aceptáramos el hecho de que cualquier organización criminal en México tiene vínculos con una organización terrorista internacional, ojo, porque la política de combate se convertiría en una de combate de antiterrorismo o de contraterrorismo. Y es muy diferente y no lo quieres ver en territorio de ningún país. Entonces, quiero ser muy claro al respecto. México no tiene vínculo entre unos y otros, de ninguna especie. Muchas gracias. Muy bien, pues queremos agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores la invitación a este foro tan interesante, a ustedes por su presencia, pero sobre todo el privilegio de haber estado con estos expositores tan estudiados en la materia. Muchas gracias, Mauricio Mechulam, gracias a Eduardo Vázquez Rosaín y gracias a Jorge Álvarez Fuentes. Muchísimas gracias por su asistencia. Y le agradecemos también a Ileana por su trabajo de moderación en un panel que ha resultado sumamente interesante. Muchas gracias. Gracias a todos. Es la última sesión del taller. No sé si
quiera. Pues queremos agradecerles a todos, muy especialmente por su presencia esta semana aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por favor, manténganse en contacto. Tenemos una cuenta en Facebook que nos une a todos. Vamos a compartir ahí toda la información que vimos en el taller y quizá alguna más de la que ofrecieron quienes llevaron a cabo ponencias. Les invito también a que si así lo desean, formulen algunos comentarios y sugerencias sobre el taller con el ánimo de mejorarlo para la sesión 25, que además será muy especial el próximo año. Que tengan buen regreso a sus casas y muchísimas gracias.